Para entender la magnitud del impacto de Elías en su época, es crucial situar su historia en el contexto geopolítico y espiritual de Israel en el siglo IX a.C. El reino de Israel estaba dividido en dos: el reino del norte, llamado también Israel, y el reino del sur, Judá. Esta división había ocurrido después de la muerte del rey Salomón, cuando las 10 tribus del norte se rebelaron contra su sucesor, Roboam. Elías vivió en un tiempo de gran tensión espiritual. En el reino de Israel, que gobernaba desde Samaria, se habían producido una serie de reyes que se alejaron progresivamente del culto a Yahvé, adoptando deidades extranjeras y prácticas que eran contrarias a la ley de Moisés. En particular, el reinado de Acab, el 7º rey de Israel, y su esposa Jezabel, marcó uno de los periodos más oscuros de la historia del reino. Acab, 874 a 853 a.C., influenciado fuertemente por Jezabel, hija del rey fenicio Etbaal de Sidón, introdujo el culto a Baal de manera oficial en Israel. Jezabel no solo promovió la adoración de este dios cananeo de la tormenta y la fertilidad, sino que también persiguió con ferocidad a los profetas de Yahvé, intentando erradicar completamente el culto monoteísta. Es en este contexto de sincretismo religioso y depravación moral que surge Elías, un profeta cuyo nombre significa «Yahvé es mi Dios», marcando un contraste directo con la idolatría que dominaba en el reino. Elías aparece en escena de manera abrupta, sin ninguna introducción previa en el primer libro de los Reyes, 1 Reyes 17:1. El relato no nos proporciona información sobre su linaje, su formación o su vida antes de recibir el llamado divino. Este detalle contribuye a la imagen de Elías como un hombre de Dios inesperado, una figura que emerge de las montañas de Galaad con una misión clara y urgente. Su primera aparición es confrontativa. Entra directamente en la corte del rey Acab y proclama un juicio severo sobre Israel debido a su idolatría. «Vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». 1 Reyes 17:1. Esta declaración es asombrosa por varias razones. Primero, es un golpe directo a Baal, quien era venerado como el dios de la tormenta y la lluvia. Al anunciar una sequía, Elías estaba desafiando abiertamente el poder de Baal, presentando a Yahvé como el verdadero soberano de la naturaleza. Además, la sequía no solo sería una señal de juicio, sino también una prueba prolongada de fe para el pueblo de Israel. La dependencia de la lluvia era fundamental para la supervivencia en la región, y una sequía prolongada significaba hambre, sufrimiento y muerte. Elías, al proclamarse portavoz de Dios en medio de esta crisis, asumía un papel profético que lo colocaba en el centro de la controversia religiosa y política de su tiempo. Después de anunciar la sequía, Dios instruye a Elías a retirarse al arroyo de Kerit, al este del Jordán. Este retiro, que podría parecer una simple estrategia de supervivencia, tiene una dimensión simbólica y espiritual profunda. El arroyo de Kerit, ubicado en una región árida y poco habitada, representaba un lugar de aislamiento total, alejado de las tensiones y distracciones del reino. Durante este tiempo, Elías es alimentado por cuervos que le traen pan y carne cada mañana y tarde. 1 Reyes 17:6. Este milagro es importante en varios niveles. Primero, subraya la dependencia total de Elías en la provisión divina. En un momento en que la tierra comenzaba a secarse y la hambruna se cernía sobre Israel, Elías experimentaba de primera mano la fidelidad de Dios. Además, los cuervos, que según la ley mosaica eran considerados impuros, se convierten en agentes de la providencia divina, lo que indica que Dios puede utilizar cualquier medio, incluso lo inesperado o lo indigno, para cumplir sus propósitos.
Este tiempo en el arroyo de Kerit también puede interpretarse como una especie de retiro espiritual para Elías. Al estar solo, apartado del caos de Israel, tiene la oportunidad de reflexionar, orar y fortalecer su relación con Dios. Este periodo de aislamiento prepararía a Elías para los grandes desafíos que enfrentaría más adelante, tanto en su confrontación con los profetas de Baal como en su lucha interna contra el desánimo y la depresión. Cuando el arroyo de Kerit finalmente se seca debido a la prolongada sequía, Dios dirige a Elías a la ciudad de Sarepta, en la región de Sidón. Este detalle es significativo, ya que Sidón era la patria de Jezabel y el epicentro del culto a Baal. Al enviar a Elías a esta región, Dios estaba subrayando la supremacía de su poder incluso en territorio extranjero. En Sarepta, Elías se encuentra con una viuda pobre que junto a su hijo está al borde de la muerte debido a la hambruna. Esta viuda no solo era una mujer marginada socialmente por su condición, sino que también estaba espiritualmente desconectada de Yahvé. Sin embargo, en este encuentro, vemos cómo la misericordia de Dios trasciende fronteras y categorías humanas. Elías le pide a la viuda que le prepare una pequeña torta con lo último de su harina y aceite, prometiéndole que si lo hace, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 17:14. El milagro que ocurre no solo garantiza la supervivencia de la viuda y su hijo, sino que también es un testimonio de la provisión sobrenatural de Dios en medio de la crisis. Sin embargo, el momento culminante en la historia de Sarepta ocurre cuando el hijo de la viuda muere repentinamente. La viuda, desconsolada, culpa a Elías, sugiriendo que su presencia ha traído desgracia sobre su casa. En este punto, Elías muestra una gran empatía y clama a Dios por la vida del niño. En un gesto simbólico, se tiende sobre el cuerpo del niño 3 veces mientras ora. Finalmente, el niño revive, marcando el primer caso registrado de resurrección en la Biblia. Primero Reyes 17:21-22. Este milagro de resurrección no solo restauró la vida del niño, sino que también transformó la fe de la viuda, quien ahora reconocía a Elías como un verdadero hombre de Dios. Este evento prefigura el poder de la resurrección que se revelaría más plenamente en el Nuevo Testamento, pero en el contexto de la vida de Elías es un testimonio del poder de la oración y la compasión divina. Uno de los momentos más dramáticos y conocidos en la vida de Elías es su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, narrada en Primero Reyes 18. Después de 3 años de sequía, Dios le ordena a Elías que se presente ante el rey Acab. Elías, obediente, regresa y desafía al rey a reunir a todo el pueblo de Israel junto con los 450 profetas de Baal para un enfrentamiento público en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo, una cadena montañosa cercana al Mediterráneo, era un lugar sagrado tanto para los israelitas como para los cananeos. Al elegir este sitio para el desafío, Elías estaba preparando una confrontación en un lugar simbólico, lo que aumentaba la tensión y el significado del evento. El desafío de Elías fue simple pero profundo. Cada lado prepararía un sacrificio, pero no encenderían fuego. En lugar de eso, invocarían a sus dioses, y el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Elías estaba llamando a una confrontación no solo de religiones, sino también de lealtades. Israel estaba dividido entre el culto a Yahvé y la idolatría a Baal, y Elías buscaba forzar una decisión definitiva. Los profetas de Baal comenzaron sus rituales desde la mañana, invocando a su Dios con gritos, danzas y autolesiones, pero no hubo respuesta.
Elías, en un momento lleno de ironía y sarcasmo, los ridiculiza diciendo: «Griten más fuerte, porque Él es un Dios. Quizás está meditando, o tiene algo que hacer, o está de viaje. Tal vez está dormido y hay que despertarlo». Primero Reyes 18:27. Este sarcasmo destaca no solo la confianza absoluta de Elías en Yahvé, sino también el vacío de los ídolos. Después de que los profetas de Baal fracasan en invocar a su Dios, llega el turno de Elías. Aquí es donde el profeta demuestra su profunda fe en el poder de Yahvé. No solo organiza su altar de manera cuidadosa y ritual, sino que añade un elemento de dificultad para resaltar aún más el poder del Dios de Israel. Elías construye el altar con 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Una clara señal de que, aunque la nación estaba dividida políticamente, Dios seguía siendo el Dios de todo su pueblo. El sacrificio de Elías no es sencillo. Él ordena que se vierta agua sobre el altar, no una, sino 3 veces, hasta que el agua cubra completamente el sacrificio y llene una zanja alrededor del altar. Primera Reyes 18:33-35. En un clima de sequía, donde el agua era un bien escaso, esta acción fue un acto de gran confianza en Yahvé. El agua hace que el sacrificio parezca imposible de prender fuego, lo que subraya la naturaleza milagrosa del acto que está por suceder. Después de preparar el altar y el sacrificio, Elías ora de manera sencilla y directa clamando a Dios: «Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Yahvé, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». Primera Reyes 18:36-37. Esta oración es poderosa no solo por su sencillez, sino porque revela la verdadera intención de Elías, que el pueblo vuelva su corazón a Dios. La confrontación en el Monte Carmelo no era simplemente un espectáculo, sino un llamado al arrepentimiento y a la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. Después de la oración de Elías, ocurre el milagro. Un fuego cae del cielo y consume no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras del altar, el polvo y hasta el agua en la zanja. Primera Reyes 18:38. Este fuego celestial es un símbolo inequívoco del poder de Yahvé y una clara demostración de que Él es el único Dios verdadero. La respuesta divina no solo valida a Elías como su profeta, sino que también refuta completamente la autoridad de Baal y sus sacerdotes. El pueblo, al ver este increíble acto, cae de rodillas y clama: «Yahvé es Dios, Yahvé es Dios». Una Reyes 18:39. Este momento es uno de conversión masiva, donde todo el pueblo de Israel presente en el Monte Carmelo reconoce el poder de Yahvé sobre Baal. Sin embargo, la victoria de Elías no solo se manifiesta en el ámbito espiritual, sino también en el castigo físico de los falsos profetas. Elías ordena que los 450 profetas de Baal sean capturados y ejecutados en el arroyo de Cisón. Primera Reyes 18:40. Este acto puede parecer brutal desde la perspectiva moderna, pero en el contexto del Antiguo Testamento, los profetas de Baal eran vistos como agentes de apostasía que habían llevado al pueblo al pecado y a la rebelión contra Dios. Su ejecución es una manera de purgar el mal que había infectado al reino de Israel. Después de la victoria en el Monte Carmelo, Elías vuelve a orar, esta vez por el fin de la sequía. Se retira a la cumbre del monte y se postra en tierra, colocando su rostro entre las rodillas en una postura de profunda humildad y súplica. Primera Reyes 18:42. Envía a su criado a que observe el horizonte en busca de señales de lluvia,
pero en los primeros intentos no hay indicios de que algo vaya a cambiar. Sin embargo, después de la séptima vez, el criado ve una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que se levanta desde el mar. Primera Reyes 18:44. Este pequeño signo es suficiente para que Elías sepa que la sequía está por terminar. Inmediatamente envía un mensaje a Acab, instándolo a regresar rápidamente a Jezreel antes de que la lluvia lo detenga. En cuestión de momentos, el cielo se oscurece con nubes, el viento comienza a soplar y una fuerte lluvia cae sobre la tierra, marcando el fin de la sequía. Primera Reyes 18:45. Lo interesante de este episodio es la perseverancia de Elías en la oración. Aunque no ve una respuesta inmediata, sigue confiando en que Dios actuará en su tiempo. Este es un ejemplo poderoso de la fe persistente, que no se deja vencer por la demora o la aparente falta de resultados. Elías sabía que la promesa de Dios de enviar lluvia se cumpliría, pero aún así continuó orando con fervor hasta que se hizo realidad. A pesar de la victoria en el Monte Carmelo, Elías pronto enfrenta un nuevo desafío: la furia de Jezabel. Cuando Acab informa a su esposa sobre la muerte de los profetas de Baal, Jezabel envía un mensaje a Elías amenazando su vida. Que los dioses me hagan esto y aún más, si mañana a estas horas no he hecho contigo lo mismo que has hecho con ellos. Primera Reyes 19:2. Este mensaje aterroriza a Elías, y el profeta, que acababa de presenciar una demostración poderosa del poder de Dios, huye por su vida. Elías se dirige al desierto, completamente abatido y desesperado. Se sienta bajo un enebro, y en su angustia clama a Dios que le quite la vida. Basta ya, Yahvé, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Primera Reyes 19:4. Este momento de profunda depresión y agotamiento es clave en la historia de Elías. A pesar de ser un hombre de gran fe, también experimenta momentos de duda y desesperanza, lo que lo hace más humano y cercano a la experiencia de aquellos que enfrentan dificultades similares. Sin embargo, Dios no responde a la oración de Elías quitándole la vida, sino que le brinda cuidado y restauración. Un ángel lo visita 2 veces, proporcionándole pan y agua y diciéndole que se levante y coma porque le espera un largo viaje. Primera Reyes 19:5-7. Este acto de cuidado divino subraya que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios no nos abandona, sino que nos ofrece la fortaleza necesaria para seguir adelante. Fortalecido por la comida y el descanso, Elías camina durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, el lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Este viaje no es solo un recorrido físico, sino también espiritual. Elías está en busca de respuestas, de un encuentro más profundo con Dios, que le dé sentido a su misión y a su sufrimiento. Cuando llega a Horeb, se refugia en una cueva, y es aquí donde Dios le habla por primera vez, preguntándole: ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. Elías expresa su desesperación. He sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Primera Reyes 19:10. Elías se siente solo y desamparado, creyendo que su lucha ha sido en vano. Dios, en lugar de darle una respuesta inmediata, lo llama a salir de la cueva para presenciar una serie de fenómenos naturales: un viento fuerte que rompía las montañas, un terremoto y un fuego. Sin embargo, Dios no estaba en ninguna de estas manifestaciones poderosas. Finalmente, Elías escucha un suave murmullo, una voz tranquila y delicada, y es en este susurro donde Elías reconoce la presencia de Dios. Primera Reyes 19:11-12.
Este episodio es profundamente simbólico. Mientras que Elías había sido un profeta que había visto y realizado grandes milagros, aquí Dios le enseña que su presencia no siempre se manifiesta en lo grandioso y lo espectacular, sino también en lo sutil y lo silencioso. Es un recordatorio de que el poder de Dios no reside solo en los actos visibles, sino también en los momentos íntimos y personales. Dios no solo consuela a Elías, sino que también le da una nueva misión. Le ordena que unja a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Además, le asegura que no está solo, revelándole que hay 7,000 en Israel que no han doblado la rodilla ante Baal. Primera Reyes 19, 15-18. Este último detalle es crucial porque reconforta a Elías, quien había creído que era el único fiel a Dios. Después de su encuentro con Dios en el monte Horeb, Elías continúa con su misión, una de las más significativas, de las cuales es el llamado de su sucesor, Eliseo. Esta etapa de la vida de Elías muestra la transición del poder profético a una nueva generación. Al recibir la instrucción de Dios para ungir a Eliseo, Elías comienza un nuevo capítulo en su misión, preparando a alguien que continuará el trabajo profético en Israel. El encuentro entre Elías y Eliseo ocurre cuando Eliseo estaba arando en el campo con 12 yuntas de bueyes, lo que sugiere que pertenecía a una familia adinerada. Primera Reyes 19:19. Elías pasa junto a él y sin decir una palabra arroja su manto sobre Eliseo, un gesto simbólico que representa la transferencia de autoridad y responsabilidad profética. Este manto no es solo una prenda de vestir, simboliza la llamada de Dios y el manto de liderazgo que Eliseo debía asumir. Eliseo responde inmediatamente, aunque pide permiso para despedirse de su familia. Elías le da libertad para hacerlo, pero Eliseo, tras despedirse de sus padres, mata los bueyes y quema el equipo de arado, una señal de su decisión de dejar atrás su antigua vida. Este acto de sacrificio representa su completa dedicación a seguir a Elías y, más importante aún, su compromiso con la misión de Dios. Primera Reyes 19:21. Eliseo se convierte en el discípulo de Elías, y aunque los textos bíblicos no detallan su relación en profundidad, es evidente que Eliseo sigue a Elías y aprende de él, presenciando sus últimos actos como profeta en Israel. Este discipulado marca un cambio importante en la historia, ya que asegura la continuidad del liderazgo espiritual en un momento crítico para Israel. Uno de los episodios más tensos en la relación entre Elías y los monarcas de Israel ocurre en el incidente de la viña de Nabot, Primero Reyes 21. Este relato muestra no solo la corrupción moral y política de Acab y Jezabel, sino también la firmeza de Elías en confrontar la injusticia y la opresión. La viña de Nabot estaba ubicada en Jezreel, cerca del palacio del rey Acab. El rey deseaba comprarla para convertirla en un huerto, pero Nabot, un hombre justo que respetaba la ley mosaica, se negó a venderla porque era una herencia familiar. Primera Reyes 21:3. De acuerdo con la ley de Israel, la tierra heredada no podía ser vendida permanentemente, pues pertenecía a la familia por mandato divino. Cuando Nabot se negó, Acab regresó a su palacio enfadado y deprimido. Jezabel, al verlo abatido, urdió un plan cruel. Organizó un juicio falso, acusando a Nabot de blasfemia y traición, lo que resultó en su ejecución injusta. Después de su muerte, Acab tomó posesión de la viña. Primero Reyes 21, 8-16. Este acto de injusticia no pasó desapercibido para Dios, quien envió a Elías a confrontar a Acab en la misma viña que había robado. Elías le anunció un juicio severo, diciendo: «Has matado y además has tomado posesión». Luego declaró que en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamieran también la tuya.
Primera Reyes 21:19. El juicio de Elías no solo estaba dirigido a Acab, sino también a Jezabel. Elías profetizó que los perros devorarían a Jezabel en el campo de Jezreel y que toda la descendencia de Acab sería destruida. Primera Reyes 21, 23, 24. Esta fue una de las confrontaciones más poderosas de Elías, ya que desafió abiertamente la corrupción y la violencia de la realeza. Curiosamente, después de escuchar las palabras de Elías, Acab se arrepintió temporalmente. Rasgó sus vestiduras, ayunó y caminó en luto, y debido a este arrepentimiento, Dios pospuso parte de su juicio hasta después de la muerte de Acab. Primera Reyes 21, 27 a 29. Sin embargo, la condena sobre su dinastía seguiría cumpliéndose, lo que indicaba que aunque el arrepentimiento de Acab fue genuino, no fue suficiente para redimir completamente su legado. Tras la muerte de Acab, su hijo Ocosías subió al trono. Sin embargo, Ocosías siguió los pasos de su padre, persistiendo en la idolatría y en la adoración de Baal. Uno de los últimos relatos de la vida de Elías tiene que ver con una enfermedad que padeció Ocosías después de caer por una celosía en su palacio. En lugar de acudir a Yahvé para buscar su sanación, Ocosías envió mensajeros a consultar a Baal Zebub, el dios de Ecrón, 2 Reyes 1:2. Dios instruyó a Elías para interceptar a los mensajeros y condenar al rey por su infidelidad. Elías les dijo que, debido a que Ocosías había buscado a un dios falso en lugar de al Dios de Israel, no se levantaría de su lecho de enfermo y ciertamente moriría. 2 Reyes 1:3 a 4. Al recibir esta noticia, Ocosías, furioso, envió un capitán con 50 soldados para arrestar a Elías. Sin embargo, cuando el capitán ordenó a Elías que descendiera del monte donde estaba, Elías respondió invocando fuego del cielo, el cual consumió al capitán y a sus hombres. 2 Reyes 1:10. Este patrón se repitió 2 veces más, hasta que el tercer capitán, temeroso de la autoridad de Dios, suplicó misericordia, lo que llevó a Elías a ir con él, pero solo para reiterar el mensaje de juicio directamente al rey. Este último episodio refleja el tema recurrente en la vida de Elías: la defensa del honor de Dios frente a la idolatría y la apostasía. A lo largo de su vida, Elías no buscó el poder personal ni la gloria, sino la vindicación de Yahvé como el único Dios verdadero de Israel. Su disposición a enfrentarse tanto a reyes como a falsos profetas lo convirtió en un profeta temido y respetado. El final de la vida terrenal de Elías es quizás uno de los momentos más enigmáticos y emocionantes de la narrativa bíblica. A diferencia de la mayoría de los personajes bíblicos, Elías no experimenta la muerte, sino que es llevado directamente al cielo en un carro de fuego, acompañado por caballos de fuego. 2 Reyes 2:11. Este evento marca la culminación de su ministerio, un testimonio más de su cercanía con Dios y de la naturaleza única de su llamado. Antes de su partida, Elías viaja con Eliseo de Gilgal a Betel, luego a Jericó y finalmente al río Jordán. En cada lugar, Eliseo insiste en acompañar a su maestro, sabiendo que el final está cerca. En el Jordán, Elías realiza un último milagro, golpea el agua con su manto y el río se abre, permitiendo que ambos crucen en seco. 2 Reyes 2:8. Antes de ser llevado al cielo, Elías le pregunta a Eliseo qué quiere recibir de él antes de su partida. Eliseo pide una doble porción de su espíritu. 2 Reyes 2:9. Una petición audaz que indica su deseo de continuar con el ministerio profético de su maestro con aún mayor poder. Elías le responde que su petición será concedida solo si él logra ver su partida. Mientras caminaban juntos, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que separaron a ambos, y Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:11.
Eliseo, al presenciar esto, rasgó sus vestiduras en señal de duelo, pero recogió el manto de Elías, señal de que la autoridad y el espíritu profético habían pasado a él. 2 Reyes 2:13-14. Este acontecimiento no solo concluye la vida de Elías, sino que también subraya la continuidad del liderazgo espiritual en Israel, ya que Eliseo toma el relevo con una misión renovada. La partida de Elías en un carro de fuego también tiene resonancias escatológicas, ya que es mencionado más adelante en las Escrituras como una figura que retornaría antes del gran y terrible día de Yahvé. Un rol que muchos vieron cumplido en Juan el Bautista, Malaquías 4:5-6, Mateo 17:10-13. El legado de Elías va más allá de su vida terrenal. En la tradición judía, Elías es visto como un precursor del Mesías, alguien que reaparecerá en los últimos días para restaurar la justicia y el culto a Dios. En el Nuevo Testamento, Elías aparece junto a Moisés en la transfiguración de Jesús, un evento que subraya su importancia en la historia de la salvación. Mateo 17:3. Y así termina la increíble historia del profeta Elías, un hombre que desafió reyes, fue testigo del poder de Dios y ascendió a los cielos en un carro de fuego. Si te ha gustado este viaje por la vida de Elías, no olvides darle like al video, suscribirte para más contenido bíblico y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.